Ante el Pleno de la Cámara de los Diputados compareció el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Icazo. Esto en el marco del análisis del tercer informe de gobierno en materia de política económica. El encargado de la política económica en el país también dio cuenta de las iniciativas del paquete económico para el ejercicio fiscal 2016. Vamos con los detalles de este encuentro aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro. A fin de profundizar en el análisis del tercer informe de gobierno en materia de política económica y para dar cuenta de las iniciativas económicas que comprenden lo que es el presupuesto de 2016, compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados el secretario de Hacienda y Crédito Público. En su exposición, previo a su exposición, el funcionario del gobierno federal rindió la protesta correspondiente para conducirse con verdad durante la comparecencia. Después, en su intervención inicial, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expuso los avances que presenta el país derivado de la aplicación de las reformas estructurales avaladas por el Congreso Federal. En primera instancia se refirió a los beneficios que están obteniéndose con la reforma financiera. El Ejecutivo Federal, el crédito, por ejemplo, a la vivienda se incrementó en 9.8% en el último año. Han bajado en promedio las tasas de interés en los créditos personales entre el periodo de diciembre de 2013 y julio de 2015 en 8.8 puntos porcentuales. En cuanto a los resultados generados por la reforma hacendaria, el funcionario resaltó que los ingresos petroleros han dejado de ser una fuente mayoritaria para los ingresos nacionales, disminuyendo de un 39.4% en 2012 a 18.6% en junio del año 2015. No solamente se refiere, los ingresos tributarios han alcanzado un máximo histórico del 13.6% a junio de 2015, 5.2 puntos porcentuales más que lo que se tenía apenas en 2012. La base de contribuyentes creció 30% con respecto a 2012. Al referirse al paquete económico presentado el pasado 8 de septiembre al Congreso de la Unión, explicó que se está proponiendo una modificación a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que de los remanentes que se reciban del Banco de México se tenga como único destino la disminución del déficit público y la disminución además de la deuda pública. El presupuesto considera en el primer eje una reestructura de los programas presupuestarios, pasando de 1,097 programas presupuestarios a solamente 851, tomando como base fundamental los programas que están bien evaluados por Coneval respecto a su contribución a la disminución de carencias sociales. Y bueno, por supuesto, en esta comparecencia no podían faltar los posicionamientos de los diferentes grupos parlamentarios. El primero en fijar su posicionamiento frente a lo expuesto por el secretario de Hacienda y Crédito Público fue el diputado independiente Manuel Cloutier Carrillo, quien puso en duda los beneficios de la reforma financiera expuesta por el funcionario federal. La deuda gubernamental. Ahorita mencionaba usted en relación a la reforma financiera que lo que busca es más crédito y más barato. Y esto no será posible, tener un crédito mayor y un crédito más barato, mientras el gobierno siga siendo el principal cliente de la banca privada. El partido Encuentro Social, en su posicionamiento en tribuna, indicó el diputado Alejandro González que Pemex enfrenta importantes retos para que se convierta en una empresa orientada a dar resultados. Destacó la importancia de un ajuste al gasto público y de no incrementar los impuestos. Y ayudar a los más vulnerables. En Encuentro Social aprobaremos un presupuesto responsable, acuerdo al tamaño de nuestra economía y, repito, sin vulnerar a los ya vulnerados, es premisa fundamental. Pero también alejar el fantasma de la corrupción que tanto ha desprestigiado a los diputados. Por eso queremos que el presupuesto no sea base cero. Y es que en el presupuesto 2016 se prevé recaudar 442 mil millones de pesos más que en el año 2015, lo que refleja que la reforma hacendaria ha mantenido y ha tenido buenos resultados. Destacó así el diputado de Nueva Alianza, Alfredo Valles, quien además señaló la necesidad de elevar la productividad, la ocupación laboral y los ingresos de las familias. Esto a fin de contar con una economía dinámica. Sin duda alguna, es muy importante. En Nueva Alianza
Sabemos que si se explota apropiadamente todo el potencial de las reformas aprobadas, estaremos en el camino adecuado para contar con una economía fuerte, sólida, equitativa e incluyente. Movimiento Ciudadano cuestionó el modelo económico que se ha implementado en las últimas décadas en el país. El diputado José Clemente Castañeda precisó que la política macroeconómica no ha brindado certidumbre ni confianza y se pronunció porque el paquete presupuestal sea un instrumento de desarrollo para la ciudadanía. Frente a este panorama, Movimiento Ciudadano ha insistido en que aún estamos a tiempo para hacer un ejercicio de reflexión y de autocrítica para corregir el rumbo, que aún podemos tomar decisiones para poner a México en el camino correcto. Por su parte, la diputada de Morena, Norma Rocío Nale García, cuestionó los resultados económicos. Indicó que los empresarios que obtienen ganancias a costa de los contribuyentes frenan el crecimiento y el desarrollo de México. Dijo también que la homologación del salario mínimo a nivel nacional no es suficiente, ya que sigue siendo el más bajo en toda Latinoamérica. Expresó su desconfianza por el presupuesto 2016, que impulse el crecimiento y garantice la estabilidad económica. Es alarmante que en un año se haya inyectado alrededor de 4,000 millones de dólares para contener la depreciación del peso frente al dólar, sin que esto haya resultado satisfactorio. Justamente esa cantidad es la que se requiere para la construcción de una nueva refinería, para dejar de importar gasolinas, mientras que nos han dicho que no hay dinero para esa inversión. El diputado José Antonio Arévalo del Partido Verde consideró prudente que se hayan realizado ajustes al presupuesto para 2016 bajo 3 premisas fundamentales: no aumentar impuestos, reducción del gasto gubernamental y no contratar mayor deuda pública. Estas 3 condiciones fortalecen la confianza tanto de los mexicanos como de los inversionistas en la estabilidad de las finanzas públicas. A la vez, disminuyen las necesidades de financiamiento en un entorno donde se espera que la Reserva Federal incremente sus tasas de interés. Bueno, y en el uso de la voz y representando al Partido de la Revolución Democrática, el diputado Carlos Hernández sostuvo que la economía mexicana mantiene una tendencia a la baja, pues en los últimos 3 años el crecimiento económico no llega al 2% promedio anual, además de que el salario mínimo es el más bajo en América Latina. La homologación del salario mínimo general de 70 pesos con 10 centavos dista de ser motivo de celebración. Señor secretario, necesitamos la altura de miras para establecer un salario que le alcance a las y a los mexicanos para cubrir la canasta básica alimentaria. El diputado de Acción Nacional, Gustavo Madero, aseveró que la gente de México no está contenta con el gobierno federal por el escaso crecimiento económico y criticó el proyecto de presupuesto base cero que fue propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La deuda es otro engaño de esta administración. Resultó ser falsa porque es un engaño. Dicen que reducen los programas, solamente reducen el 7% de los programas, pero ¿saben qué? Aumentan el gasto. Salió más caro el caldo que las albóndigas. Por su parte, el diputado del Revolucionario Institucional, Jorge Estefan Chiriac, sostuvo que los beneficios de las reformas estructurales son reales, pues han disminuido las tarifas eléctricas, se eliminó el costo de la larga distancia nacional, cambios que se notan en los bolsillos de las familias mexicanas. La reforma fiscal ha sido un aval, junto con el mercado interno, para lograr reducir la dependencia de las finanzas públicas de los ingresos petroleros. En el contexto actual de precios bajos del crudo y de menor producción petrolera, se habría podido comprometer la posición financiera del país. Pero la reforma fiscal, lo reitero aquí, era impostergable. Su aprobación fue más que oportuna.
Bueno, después de los posicionamientos vinieron las rondas de pregunta, respuesta y comentario. El grupo parlamentario de Encuentro Social abordó el tema de la liberalización en el precio de la gasolina o de las gasolinas que se proyectan para el año 2016, al sostener que el mercado de las gasolinas es un caso atípico en una economía como la mexicana que pretenda ser moderna y abierta a la competencia. Les solicito nos explique con mayor detalle en qué consiste la propuesta de liberación de los precios de las gasolinas para el próximo año. ¿Qué podemos esperar que le pase al precio de la gasolina en 2016 y 2017? ¿Cómo nos asegura que con la liberación el precio de la gasolina no se va a ir a las nubes? Y lo más importante, ¿en qué va a beneficiar a los consumidores, a los mexicanos y a su economía? Lo que estamos proponiendo es que el precio máximo de la gasolina empiece a fluctuar a partir del 1 de enero conforme a los costos internacionales de las gasolinas, 1 de enero de 2016, pero todavía sujeto en 2016 a un nivel máximo y a un nivel mínimo. Es decir, para proteger al consumidor de fluctuaciones abruptas que pudiera existir en el precio de la gasolina. Consideramos urgente el contar con un mercado eficiente y con plena competencia para que nadie pueda aprovecharse de los consumidores y que estos puedan no solo recibir un precio adecuado de la gasolina, sino que la competencia se traduzca también en un mejor servicio. Bueno, pues al referir que en el tercer informe de gobierno se asienta que el Fondo Nacional Emprendedor ascendió 59 lugares en el índice de desempeño de programas públicos federales en los 2 últimos años, la bancada de Nueva Alianza cuestionó la baja en los recursos que se le asignarán para el próximo año. ¿Por qué en el proyecto de presupuesto del año 2016 se disminuyen los recursos públicos asignados al Fondo Nacional Emprendedor? ¿No se debería haber aumentado los recursos de un programa que cumple con sus objetivos y genera beneficios directos a la población en lugar de reducir en más de 1,000 millones su presupuesto? Se propone que en la asignación presupuestal para el próximo año, por lo menos 25% de los recursos del Fondo Nacional del Emprendedor se aporten a las pequeñas y medianas empresas a través de productos de financiamiento o garantías de la banca de desarrollo. Esto lo que va a permitir es que los apoyos efectivos que reciban las pequeñas y medianas empresas van a crecer. Entendemos también el reto que implica la estrategia del presupuesto base cero para el próximo año. Sin embargo, en Nueva Alianza queremos enfatizar la importancia de impulsar los proyectos que han probado su eficacia en contribuir al desarrollo de las familias mexicanas. Bueno, y continuó el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. Este grupo enlistó varios sectores relacionados con programas sociales que presentan disminución de recursos en el proyecto de presupuesto de egresos de 2016, como la educación y los servicios educativos. Subrayó su preocupación por los apoyos orientados al desarrollo de las comunidades indígenas del país. Que además de nuestro respeto, merecen nuestra atención inmediata a donde lo ha olvidado la Federación. ¿No le parece que deberíamos generar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para garantizar que los recursos generen beneficios tangibles para esas comunidades y transitemos del asistencialismo al desarrollo de capacidades? Hay programas muy importantes que tienen crecimientos relevantes. Por ejemplo, el programa para el mejoramiento de la producción y productividad indígena tiene un crecimiento, se propone, de 15%. O un crecimiento del 11% en el programa de apoyo a la educación indígena. El programa de infraestructura indígena se propone un crecimiento del 7.3%. En el tema de los indígenas debe de dejar de ser un tema electoral, debe de pasar a la atención como un tema incluso de seguridad nacional, a donde en verdad se consideren a las etnias con la prioridad del desarrollo de México. Por su parte, el diputado de Morena, Vidal Llerenas, señaló que se ha registrado una caída en los ingresos de los estados por motivo de la reducción de las participaciones federales. Asimismo, hizo notar que la deuda se ha incrementado. Se refirió a los estados. 33. Hay una caída del 1%. O sea, sumar participaciones, más aportaciones, más convenios, los estados tienen una caída real.
Sí están cayendo los ingresos de los estados. Y en el caso de las aportaciones, la mitad de los estados tienen una reducción. Entonces sí hay un riesgo en las finanzas públicas de los estados. Tenemos que tener los recursos y por eso se pide la autorización a esta soberanía para contar con los recursos para cumplir con las obligaciones del Estado como patrón frente a los trabajadores administrativos. Aquí lo que preocupa, y por eso las finanzas del país no son sanas, es un intento pues de esconder la deuda, de esconderla aquí, porque no se viene al Congreso a que se aprueben estos fondos que se quieren bursatilizar. La diputada Adriana Sarur, del Partido Verde Ecologista de México, dijo que no existe una receta para navegar en tiempos de volatilidad financiera. Dijo además que para construir un país más fuerte se requieren medidas que muestren resultados de manera gradual. Se refirió también a la incertidumbre económica que enfrenta el país. Los legisladores de mi partido tenemos el compromiso de poner el bienestar de la población por encima de consideraciones y de políticas simplistas o de corto alcance. Sabemos que para construir un país más fuerte y con estabilidad macroeconómica se requieren medidas de política económica que muchas veces rinden frutos graduales. El objetivo de la legislación de elevar la capacidad tributaria ante una situación de disminución de los ingresos petroleros sin afectar la capacidad de las empresas de crear empleos y de invertir o de los consumidores de aumentar su gasto, los datos acreditan que se han cumplido este objetivo. Que los efectos de la reforma han contribuido a la sostenibilidad de las finanzas públicas y han compensado los efectos adversos de la inestabilidad macroeconómica que enfrentan los mercados internacionales. Bueno, y más información, le digo que el diputado Tomás Octaviano Félix, del Partido de la Revolución Democrática, resaltó que la política económica del gobierno federal se ha quedado en deseos y compromisos no cumplidos, toda vez que el país no ha avanzado como se necesita. Cuestionó al funcionario sobre acciones de política fiscal que propone el gobierno federal. Para lograr unas finanzas públicas sanas no ha sido suficiente. Se requieren, por el lado de los ingresos, acciones determinantes para eliminar los privilegios fiscales de las grandes empresas, incrementar la base tributaria y, por supuesto, facilitar el pago de los impuestos. Usted empezó hablando en su intervención sobre la productividad y si a final de cuentas lo que queremos, que estoy seguro que es un objetivo que usted y yo compartimos, es que la gente gane más por su trabajo, particularmente aquellos que menos tienen. Efectivamente, señor secretario, en ingresos ha habido un incremento, también mayor gasto público, efectivamente. Sin embargo, las cifras dicen que hay un déficit público por un monto de 375.442 millones de pesos. Bueno, y en la pregunta que le correspondió al Partido Acción Nacional, el diputado Armando Alejandro Rivera manifestó su preocupación por el alza en el tipo de cambio del dólar con respecto al peso y se pronunció además por hacer cambios fiscales que promuevan el crecimiento económico, así como actuar ante las políticas de tasas de interés en Estados Unidos y en el mundo. Un tema que es preciso aclarar tiene que ver con los ingresos por venta de gasolina y diésel. En el 2016, dichos ingresos crecerán más de 193,000 millones de pesos, lo que nos deja claro que apuestan por aplicar una política de recaudación fácil y directa que seguramente terminará afectando los bolsillos de los mexicanos. Nuestra estimación es que para enero del próximo año, al momento en que se refleje el costo de mejor manera el costo de la importación de gasolinas, podremos tener una disminución, insisto, al inicio del año que entra en el precio de las gasolinas, siempre y cuando así lo apruebe este nuevo mecanismo la Cámara de Diputados y en su caso el Senado de la República. El actual gobierno lo único que ha logrado es hacer menos con muchas más herramientas para el crecimiento económico que hoy se tienen disponibles.
Bueno, y más información, el diputado del Revolucionario Institucional, Baltasar Hinojosa, afirmó que la actual administración federal convirtió en realidad las promesas estructurales, lo que ha permitido que nuestro país obtenga resultados positivos para el crecimiento de la economía nacional, así también como para las familias mexicanas. La sociedad mexicana, hoy la reforma hacendaria nos está permitiendo superar la dependencia de los ingresos petroleros y ha sido una piedra angular para promover la formalidad. La reforma financiera hizo posible que más empresas y más hogares mexicanos tengan acceso al crédito. Sería una ingenuidad pretender que los efectos fueran inmediatos. De hecho, reformar para buscar efectos inmediatos no es reformar. Las transformaciones profundas requieren paciencia y requieren sobre todo tenacidad y perseverancia en su implementación, y es lo que está ocurriendo. Ante la caída del ingreso, se revisaron distintas opciones: aumentar impuestos, endeudarse más, ajustar el gasto. Valoramos ese esfuerzo que el Ejecutivo hizo de reducir el gasto corriente. Esa es la tarea que ahora enfrentaremos con responsabilidad.